saludarlos, pues está ya su programa La Medicina Nuclear y la Imagen Molecular en la emisión número 58, además de que estamos muy contentos, 1 de marzo del año 2022, y nosotros ya saben, aquí siempre con grandes temas, y bueno, el entusiasmo y la gran calidad de nuestro experto titular, el doctor Iván Díaz Meneses. Así es de que, pues comenzamos, son las 9 de la noche con 1 minuto, y esto es posible el día de hoy gracias a la cortesía de Gamografía e Inmunoanálisis, Sociedad Civil, Gabinete de Medicina Nuclear e Imagen Molecular en Cuernavaca, Morelos. Así es de que ya tienen un lugar más a donde acudir. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas noches, bienvenido. Hola, Lupita, ¿qué tal? Buenas noches, me agarraste aquí acomodando unas cosas y pues sí, pues estamos muy contentos de estar nuevamente aquí con ustedes. Antes de entrar al aire le estaba preguntando a Lupita que, bueno, no preguntando, le estaba comentando a Lupita que a veces pequeños detalles, a veces pequeñas decisiones, pues van creando de manera paulatina, pues mejoras, ¿no? Y como lo hemos dicho muchas veces, pues aquí estamos nosotros en un proceso de mejora continua, estamos muy al pendiente de toda la retroalimentación que nos dan ustedes, que amablemente pues nos hacen el honor de acompañarnos a este programa. Y le decía a Lupita que lo que estoy estrenando yo muy en particular era la parte en la proyección, ¿no? Hicimos una pequeña mejora que espero que se note, espero que les guste. Y aquí el punto es eso, ¿no? Que ningún esfuerzo, ninguna buena intención, ninguna acción que va encaminada hacia mejorar, pues, lo que hacemos, cómo lo hacemos, nunca es pequeña. Entonces, que eso no nos desanime, siempre hay que tener las ganas de encontrar cosas con las que podamos nosotros pues avanzar hacia un camino a la excelencia. Eso es algo que nosotros llevamos muy en mente, Lupita, porque más de una vez hemos comentado, no estamos comprometidos con la excelencia en la práctica de la medicina nuclear, ¿no? Y pues este tipo de manera de ver la vida, de ver las cosas, pues ayuda bastante, Lupita, en este camino de mejora continua que tenemos y que también, bueno, debemos de tener como país. Ahorita, pues recordando esto, pues fue apenas el Día de la Bandera y es algo que pues nos debe de llenar de mucho cariño hacia nuestro México lindo y querido, y todos los días trabajamos porque sea un mejor país, Lupita. Sí, doctor, y justo nos preguntaban hace algunos días que por qué no estábamos en esta parte más abierta cuando hablábamos de los temas de la medicina, y que posteriormente siempre salían las imágenes de la bandera. Justamente por eso, yo creo que es el gran identificativo del logo del doctor, y desde luego también la bandera que se coloca en las presentaciones. Así es de que pues estamos muy contentos de recibirlos en esta emisión número 58. Efectivamente nos están preguntando si ya estamos en Facebook totalmente en vivo desde la Ciudad de México, hoy 1 de marzo del año 2022, y bueno, pues comenzamos con todo el gusto y el placer de recibirlos cada martes. Y hoy vamos a hablar de un tema súper interesante. Fíjense que hubo alrededor de toda la promoción que hicimos el día de hoy, muchas preguntas ya donde el doctor creo que nos va a dar una gran cátedra como cada martes a las 9 de la noche, y esto para nosotros es muy importante. Así es de que bienvenidos a la barra de la medicina educativa. Y bueno, pues un día como hoy, las vacunas están catalogadas como el descubrimiento científico que más vidas ha salvado en la historia de la humanidad. Tiene más de 100 años, pero algunas de las más importantes se han desarrollado en el siglo XX. Así es de que, pues ya saben que aquí pura innovación y pura tecnología. Así es de que muchísimas gracias a Gamografía e Inmunoanálisis, que se encuentra en Cuernavaca, Morelos. Ya estaremos platicando de este gran gabinete que nos ofrece estos servicios. Y el tema del día de hoy es muy interesante. Tenemos ya pacientes que nos están escuchando, a todas estas organizaciones de la sociedad civil. Para nosotros es muy importante estar con ustedes. Y el tema es hiperparatiroidismo, diagnóstico con medicina nuclear e imagen molecular.
Y bueno, pues estamos completamente en vivo desde la Ciudad de México y vamos a empezar a presumirles quién es nuestro experto titular. Ustedes ya lo conocen, pero ¿quién es el doctor Iván Díaz Meneses, profesional de la medicina nuclear y la imagen molecular, formado en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, el Instituto Nacional de Cancerología y el Instituto Nacional de Neurología, con posgrados de alta especialidad médica en neurociencias nucleares y oncología nuclear? Amplia experiencia de más de 10 años en la práctica clínica. Su desenvolvimiento lo llevó a los ámbitos privado y público, con presencia e influencia profesional en todo México y el extranjero. Profesor de curso de posgrado de neurociencias nucleares, formador de recursos humanos médicos de alto nivel, y desde luego no podía faltar ese brazo social que lo caracteriza a él, un rotario súper comprometido. Y bueno, afortunadamente su Club Rotario Alameda cuenta con este gran privilegio de tenerlo. Y bueno, pues como les comentamos, hoy vamos a hablar del hiperparatiroidismo, diagnóstico con medicina nuclear e imagen molecular. Y esta es una gran cortesía de gamografía e inmunoanálisis, Sociedad Civil, Gamografía e Inmunoanálisis, Gabinete de Medicina Nuclear e Imagen Molecular en Cuernavaca, Morelos. Ya estaremos platicando de la situación geográfica, porque fíjense que muchas veces nos llaman y nos preguntan, y oye, yo vivo en Monterrey, yo vivo totalmente en el sureste. Comuníquense con nosotros y aquí les daremos toda la información que el doctor Díaz nos va a compartir para que ustedes se hagan los análisis que requieren, los estudios con total confianza. Así es de que no se despeguen de este programa. Y bueno, la medicina nuclear y la imagen molecular, primer programa radiofónico dedicado a la divulgación de la medicina nuclear y la imagen molecular desde México para el mundo. Somos los divulgadores pioneros en lenguaje en español, totalmente verificado. Y bueno, pues es una especialidad médica de excelencia y de vanguardia. Así es, amigos. Y bueno, pues ya les comentamos el tema del día de hoy y les compartimos las redes sociales del doctor Iván Díaz Meneses. Y también estamos completamente en vivo en Facebook, la medicina nuclear y la imagen molecular, de igual manera Twitter e Instagram. Así es de que acompáñenos, va a estar muy, muy interesante. Y pues vamos a entrar un poquito en contexto. El hiperparatiroidismo primario es una enfermedad común que se da en una de 500 personas y uno de cada 2,000 hombres al año, presentándose normalmente en los 50 y la década de los 70 de la vida. Aproximadamente en un 88% de los casos de esta enfermedad son secundarios a adenoma, el 6% por hiperplasia, el 5% por dobles adenomas, el 1% por carcinoma de paratiroides. Y alrededor de esto vamos a hacerle algunas preguntas al doctor, porque dicen que no precisamente llegan en una edad muy, muy adulta. Hay casos en los que se presentan en otro tipo de edades, pero bueno, ya lo estaremos platicando. Entonces, pues, muchísimas gracias a nuestra Casa Promosterio por todas las facilidades, nuestra querida productora en radio, Celia González, Cheli querida, y ahora le damos la bienvenida a nuestra querida Jimena Llamas, ahora en Orbe Network, nuestra productora en TV. Bienvenida, Jimena. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y bueno, pues esta cortesía es de Gamografía e Inmunoanálisis, Sociedad Civil, Gabinete de Medicina Nuclear e Imagen Molecular, que está en Cuernavaca, Morelos. Y bueno, doctor, el dato curioso del día de hoy nos quiere compartir. Sí, Lupita, después de algún tiempo de no haber tenido esta sección, pues me da mucho gusto hablar de este dato curioso. Es una sección que nos gusta mucho, pero ya ves que nunca nos da tiempo, ¿no? Porque luego me extiendo mucho en las explicaciones. Parece ser que les gusta eso, bueno, entonces. Pero este es un dato curioso porque es algo de nuestra cotidianeidad. O sea, todo mundo, pues, ha tenido contacto, sabe y conoce lo que es el agua. Pero hay algunos tipos de agua pero que muy especial, Lupita, que cuando nosotros ya hemos entrado y nos hemos inmerso en este mundo de los átomos, de los isótopos, de las moléculas,
pues como que ya empezamos nosotros a ver cosas que son de nuestra cotidianidad, pero vemos también que pues ya tienen algunas cosas interesantes, ¿no? Como el caso del agua, ¿no? Lo primero que tenemos que saber es que el agua pues es una molécula, es decir, es la unión de dos átomos, de átomos de dos elementos diferentes. Todos conocemos la fórmula del agua, H2O. Entonces tenemos dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno y nos dan pues el agua, el H2O. Eso es una molécula. Fíjense que esta es una forma muy fácil de explicar lo que es una molécula. Un átomo pues, es un elemento, ¿no? Oxígeno e hidrógeno no son agua. O sea, si están separados, uno es oxígeno y otro es hidrógeno. Pero cuando se juntan, forman una molécula muy sencilla pero importante, que es el agua. Ajá. Bueno, entonces, recordemos también que hablamos de que había isótopos. Isótopos que quiere decir que son los mismos elementos, pero con características diferentes con respecto a el número de partículas en el interior de sus núcleos. Recordemos que un átomo tiene un núcleo y tiene toda una nubecita alrededor de electrones. Entonces, cuando nosotros vemos las diferencias en los isótopos, vemos que tú puedes formar diferentes combinaciones con diferentes isótopos del oxígeno y diferentes isótopos del hidrógeno, pero van a seguir siendo agua. Eso es lo interesante, ¿no? O sea, siempre que tú unas dos moléculas de hidrógeno con una de oxígeno vas a tener agua, pero esa agua va a tener diferentes características. Entonces aquí es donde viene el dato curioso, Lupita. Vamos a empezar con el agua pesada. ¿Por qué se llama agua pesada? Pues no es porque en realidad pese mucho más en una escala que nosotros podamos medir en gramos o en miligramos o en microgramos. Aquí estamos hablando de escalas mucho más pequeñitas, ¿no? A nivel atómico. Y se llama agua pesada porque esta agua tiene sus átomos de oxígeno 16, o sea, los átomos de oxígeno normal, los que son más abundantes, no los únicos, pero sí los más abundantes. Pero cuando estamos hablando con respecto a el hidrógeno, vemos que este hidrógeno tiene dos neutrones. Y los neutrones son partículas que tienen cuerpo, pero no tienen carga. Entonces, tú tienes un átomo de hidrógeno más pesado que el átomo de hidrógeno que está desprovisto de neutrones, o el que solamente tiene un neutrón, y en este caso estamos hablando de uno que tiene 3 neutrones. Un dato curioso dentro del dato curioso es que el hidrógeno es el único en el cual sus isótopos tienen un nombre propio. Es hidrógeno, deuterio y tritio. Es el único elemento en donde los isótopos tienen un nombre propio y es el elemento más sencillo. Un átomo de hidrógeno tiene un electrón, tiene un protón y puede o no tener neutrones como lo acabamos de ver y puede tener máximo 2 neutrones. Entonces, esta es un agua pesada porque los neutrones tienen masa, tienen peso atómico y eso hace que el agua sea pesada. Bueno, pasando a el otro punto, agua enriquecida. Esta es otra agua también muy particular en donde lo que nosotros encontramos es una variación en el oxígeno, no en el hidrógeno, en el oxígeno. Y esta agua es muy importante en el mundo de la medicina nuclear y la imagen molecular porque es el insumo de los ciclotrones para que podamos producir de manera artificial a un viejo conocido, el flúor 18. Si nos han seguido en las emisiones, pues ya estarán enterados de lo que es el flúor 18, no es un átomo radiactivo. Y que se produce en un ciclotrón, pero bueno, no se produce de la nada. Se necesita, obviamente, el ciclotrón, pero necesitamos insumos para que ese ciclotrón produzca el flúor 18. Y el insumo es el agua enriquecida. ¿Han oído este término en uranio enriquecido? Es un término similar. Hay agua enriquecida que tiene oxígeno 18. Hace ratito les dije que el oxígeno 16 era el tipo más común de oxígeno en la naturaleza, no el único, pero hay un oxígeno que es el oxígeno 18, que no es radiactivo, pero tiene la capacidad de, bajo ciertas circunstancias, volverse radiactivo.
Entonces, por eso es que nosotros utilizamos agua enriquecida, es decir, agua que tiene moléculas de oxígeno 18 para convertirla en flúor 18, ese átomo de oxígeno, convertirlo en un átomo de flúor 18 y ese flúor 18 utilizarlo en los estudios de medicina nuclear e imagen molecular. Y bueno, lo mismo pasa con el uranio, ¿no? Tú tienes un tipo de uranio que bajo ciertas circunstancias lo vuelves radiactivo y pues lamentablemente se ha utilizado para pues cosas no del todo benéficas para la humanidad, ¿no? Incluso ahorita pues, está muy en boga este asunto de un conflicto entre países, ¿no? Que por cierto uno de ellos tiene armas nucleares. Entonces, bueno, eso es otro tema, pero nosotros nos concentramos en los usos benéficos de la radiactividad y los usos benéficos de lo nuclear, que son mucho y mucho más que los que penosamente se utilizan para otros fines, ¿no? Y finalmente tenemos el agua radiactiva, Lupita. El agua radiactiva es otro tipo de agua. Ya hablamos de, este es el tercer tipo de agua. El agua radiactiva es una agua igual que tiene sus dos moléculas de hidrógeno, su molécula de oxígeno, pero en vez de tener oxígeno 18, en vez de tener tritio, trito, que es un isótopo del hidrógeno, tiene oxígeno 15, que se produce en un ciclotrón, y este sí que es radiactivo, y esta agua radiactiva hecha con oxígeno 15 lo utilizamos, se utiliza para hacer estudios de medicina nuclear e imagen molecular cuando nosotros queremos determinar parámetros tan importantes como el flujo sanguíneo al corazón, o el flujo sanguíneo al cerebro, etc. Entonces es otro tipo de agua. Ya vimos el agua normal, el agua común, el agua enriquecida, el agua pesada y el agua radiactiva. Es bastante, bastante interesante. Lupita, espero que les haya gustado pues esta charla para acercarnos más un poquito a estas cosas que pues los médicos nucleares estamos familiarizados por tener la ventaja de tener pues contacto con estos dos mundos maravillosos, ¿no? Que por un lado es la medicina y por el otro lado, pues es la física nuclear, Lupita. Ojalá y les haya gustado esta cápsula de datos curiosos. Así es, doctor, es bien interesante esta parte de la cápsula porque pues nos permite ver un panorama, aunque sea breve, pero muy, muy interesante. Pues continuamos, amigos, aquí en su programa La Medicina Nuclear y la Imagen Molecular. Y bueno, pues no podían faltar los saludos desde Europa, África, Centroamérica, donde reconocen y agradecen mucho esta gran iniciativa del doctor Iván Díaz Meneses. Y bueno, pues vamos a conmemorar ahora en marzo muchísimos días especiales. Y bueno, recordemos que el 28 de febrero fue el aniversario del Instituto Nacional de Neurología, que para nosotros es muy, muy importante ese gran instituto, una gran leyenda y bueno, de donde el doctor es adscrito desde hace ya algunos años, un médico nuclear con mucha experiencia en uno de los grandes y mejores institutos de este país. Así es de que muy honrado de tener aquí al doctor Iván Díaz Meneses. Y bueno, también conmemoramos el 28 de febrero el Día Mundial de las Enfermedades Raras, que ya tendremos oportunidad de platicarlo, estuvimos mencionando, no tuvimos oportunidad de platicarlo, pero vámonos directamente a las preguntas porque ya están muy, muy interesados, hay cosas acumuladas. Y bueno, ¿qué hacen las glándulas para tiroides, doctor? Sí, Lupita, mira, las glándulas tiroides son glándulas endócrinas. Vamos a recordar algunos conceptos básicos. Una glándula es un cúmulo de células que secreta hormonas. Las hormonas, como lo habíamos dicho, es una manera en que las células se comunican unas con otras. Y hay comunicaciones que son célula con célula que son cercanas, y hay comunicaciones que tienen que ser bastante lejanas, es decir, en una parte que está aquí, pues controlar, no sé, una parte que está en la pierna, por decirlo así. Y eso se hace a través de la producción y la secreción de hormonas, entre otras maneras de que se comunican las células. Pero las hormonas son parte fundamental de esos comandos, esa comunicación que se da entre neuronas para regular ciertos aspectos del funcionamiento del cuerpo, ¿no? El metabolismo del cual ya hemos hablado, ¿no? Bueno, eso hace una glándula, puede producir hormonas. Las glándulas pueden producir otro tipo de sustancias, pero vamos a centrarnos que las glándulas producen hormonas.
Ajá, las glándulas endocrinas, porque también hay las exócrinas, ¿no? Pero entonces, las glándulas endocrinas producen hormonas y sucede que hay diferentes hormonas en nuestro cuerpo, Lupita. Y sucede que hay diferente número de glándulas endócrinas. Una glándula endócrina muy conocida, de la cual hemos hablado mucho y que nos encanta aquí hablar, es la tiroides. La tiroides es una glándula endócrina, produce la hormona tiroidea que tiene su. La paratiroides es otro tipo de glándula endocrina que produce otro tipo de hormonas que tienen otros efectos moduladores y controladores en el metabolismo y en el equilibrio corporal. La hormona secretada por las glándulas paratiroides se llama paratormona. Les costó mucho trabajo, ¿no? Buscar el nombre. Pues la paratormona, PTH, por sus abreviaciones en español. La PTH o paratormona es producida por las glándulas paratiroides. Y si ustedes están preguntando, ahora que estamos en estas cosas tan lógicas, tan deductivas, ¿dónde están las glándulas paratiroides? Pues cerquita de la tiroides. De hecho, están pegaditas, o sea, están juntas pero no revueltas. Porque, bueno, si bien es cierto que se localizan, para fines prácticos podemos decir que las glándulas paratiroides se localizan en el lecho tiroideo, muy en íntimo contacto, muy en íntima vecindad con la tiroides, pues sí están bastante bien diferenciadas sus funciones y la localización que tienen. Generalmente, las glándulas de paratiroides se localizan en los polos de los lóbulos tiroideos. Recordemos que la tiroides tiene lóbulo izquierdo, lóbulo derecho. Y son más altas que anchas, ¿no? Entonces hay una hormona, hay una glándula paratiroides en cada polo, una en el polo superior derecho, otra en el izquierdo, y también ocurre lo mismo en el inferior. De tal manera que, pues aquí inferimos que normalmente los seres humanos tenemos 4 glándulas paratiroides y las 4 trabajan, ¿no? Las 4 funcionan. Entonces, estas glándulas a veces pueden llegar a tener una localización atípica, y cuando una glándula o una parte del cuerpo tiene una localización atípica, por eso estudiamos anatomía, porque pues, tenemos que saber dónde está cada parte del cuerpo, cómo está formado. En este caso, sabemos que la anatomía normal es que haya 4 glándulas paratiroides, uno en cada polo de los lóbulos tiroideos. Cuando tenemos nosotros una glándula que no se localiza precisamente en estos sitios, hablamos de una glándula ectópica o un tejido ectópico, que quiere decir que está donde no debe de estar. Para fines prácticos, ese es el significado de ectópico, estar en un lugar que no es en el que habitualmente está. Entonces, esto es importante porque entrando a lo que hacen las glándulas paratiroides y regresando a las glándulas paratiroides, dijimos que su principal función su principal producto era la paratormona. ¿Pero qué hace esta paratormona? Pues regula el metabolismo del calcio. El calcio es un ion, es un elemento muy importante en el cuerpo. Es muy, muy, muy importante porque permite que muchas partes, desde nuestras neuronas, las células de nuestro músculo, funcionen de una manera adecuada. Por eso el calcio es importante. Aparte de que pues, sirve para que el hueso tenga dureza, tenga firmeza y pues nos sirva de andamiaje, ¿no? A las estructuras del cuerpo. Porque normalmente lo que pensamos del calcio es que el calcio pues solamente está en el esqueleto como si fueran ladrillos y ya. Pero el calcio a nivel intracelular tiene funciones bastante importantes. Y sí, también formar parte del esqueleto es una función muy, pero que muy importante. De hecho, el esqueleto es el sitio en donde se acumula y se reserva el calcio en nuestro cuerpo. Así como el sitio donde se almacena y se concentra el yodo es la tiroides, para el calcio es el hueso. Entonces,
se regula, la paratormona lo que hace es regular el metabolismo, el intercambio, el equilibrio, la absorción, la eliminación del calcio. Y esto es muy importante porque recordemos que pues en las cuestiones de sistemas biológicos pues tiene que haber un equilibrio. O sea, tanto es malo que haya de menos como es malo que haya de más. Entonces, la hormona paratormona lo que hace es regular cómo, bueno, en principio regular cómo es que el calcio que nosotros ingerimos con la dieta, porque bueno, nosotros los humanos no sintetizamos calcio adentro, ¿no? Podemos liberarlo, pero no sintetizarlo. O sea, nosotros tenemos que tener el calcio en los alimentos, por eso a los niños se les recomienda que coman pues leche, alimentos ricos en calcio, porque pues, necesitamos meter calcio al cuerpo, ¿no? Entonces, cuando un ser humano ingiere calcio, pues llega por los intestinos, ajá, y los intestinos hacen que este calcio se absorba, pero se hace mediante la acción de una hormona que se sintetiza en los riñones y la síntesis de esta hormona es favorecida por la acción de la paratormona. También otra causa otra manera en que se reabsorbe el calcio o en que el calcio se recicla y hay un recambio del calcio es mediante el intercambio que sucede en los riñones. Ajá. Porque bueno, o sea, el calcio está en la boca, ¿no? Entra al intestino y en el intestino pasa al torrente sanguíneo. Ajá. Y en el torrente sanguíneo, bueno, pues el calcio va viajando, pero recordemos que un regulador para ver qué tanto calcio se queda o qué tanto calcio se va del cuerpo, dependiendo de cómo estén los depósitos del calcio o dependiendo de los niveles de calcemia, que es como se le llama a los niveles del calcio en la sangre, es el riñón. El riñón, aparte de ayudar a la síntesis de la vitamina D, ajá, lo que hace es favorecer la resorción de iones, en este caso pues el calcio, ¿no? Para que pues haya un funcionamiento adecuado. Uh-huh. Entonces, este recambio en el calcio pues tiene que estar bastante bien regulado. Y también la paratormona lo que hace es cuando hay una falta de calcio, pues ayuda a que unas células que se encuentran en el esqueleto, que se llaman osteoclastos, ayuden a liberar calcio de los depósitos de calcio para que se utilicen donde se requiere. Recuerden que les dije, el calcio le da al esqueleto estructura, pero también es un reservorio. Y recuerden, el calcio se utiliza en varias partes del cuerpo. Entonces, cuando hay una disfunción en el calcio, pues hay síntomas en el cuerpo, pero son síntomas un tanto ambiguos, ¿no? O sea, como que no hay un síntoma en específico que nos hable de que nuestros niveles de calcio están alterados o están mal o están altos o están bajos, ¿no? Estos síntomas pues pueden ser desde la pérdida de apetito, puede ser la irritabilidad, estreñimiento, náusea, diarrea, que se formen a lo mejor cálculos renales o que se formen calcificaciones en distintas partes del cuerpo, gastritis, síntomas óseos como debilidad ósea, por ejemplo, ¿no? Que haga que los huesos se rompan más fácil. Estoy hablando sobre todo de los síntomas de cuando el calcio está elevado. Uh-huh. Cuando el calcio está disminuido, que es otro tipo de enfermedad, como les dije, tanto es malo que esté elevado como disminuido, hay otro síntoma, ¿no? Generalmente son calambres y parestesias, que es una sensación anormal, como cuando se nos duermen como cuando decimos que se nos durmió la pierna y que no lo sentimos, eso es una parestesia. Entonces, eso pasa cuando hay un calcio disminuido y cuando hay un calcio elevado pasa lo que les dije la otra vez, pero lo que les dije previamente. Pero como se pueden dar cuenta, pues son síntomas un tanto, pues, inespecíficos, Lupita. Entonces, pues es difícil agarrarlos, ¿no? Como que asociarlos a una causa. Y muchas veces cuando los pacientes van al médico, pues les piden todos los análisis de sangre, ¿no? Le dicen, a ver, vaya a hacer su prueba de glucosa, su prueba de eritrocitos, leucocitos, y hágase unos electrolitos séricos.
o sea, medir los niveles de potasio, cloro, calcio, fósforo, sodio en la sangre. Entonces resulta que cuando aparece una anomalía en estos niveles, empezamos a investigar un poquito más acerca de posibles diagnósticos, Lupita, y bueno, en ocasiones estos diagnósticos pueden apuntar hacia las paratiroides. Entonces, eso es lo que hacen las paratiroides, regulan el metabolismo del calcio, su intercambio, su absorción, mediante la secreción de la paratormona. Entonces, recordemos esta introducción que, bueno, espero que nos sirva para que las siguientes preguntas sean también entendibles y me vayan siguiendo en esta explicación, Lupita. Sí, doctor, pues le haremos llegar al doctor Díaz Meneses las preguntas y dos que fueron muy recurrentes. Esto afecta desde luego los huesos, ya nos explicó el doctor que sí, y que sí, esto también puede ser derivado de las piedras que se forman en el riñón. Pues un síntoma, más bien un signo que puede indicar un hiperparatiroidismo, pues es precisamente el hecho de que las personas formen de manera recurrente litos renales, nefrolitiasis, ¿no? O sea, no es la única causa, pero algo bastante razonable en un paciente en el cual se le identifica o se le detecta litiasis, pues es hacerse una prueba de sangre para ver cómo está su calcio. Y si ese calcio sale alterado, bueno, pues el siguiente paso es hacerse una prueba para ver cómo está la paratormona, que es la hormona que regula el metabolismo, ¿no? Dentro de toda una más vasta y amplia batería de estudios, de imagen y de gabinete, ¿no? Pero bueno, enfocándonos precisamente a la cuestión del hiperparatiroidismo. Tocamos un poquito el hipo, ¿no? El hipoparatiroidismo, pero bueno, nos centramos en el hiperparatiroidismo y este síntoma de la formación de litos renales, pues es sobre todo en el hiperparatiroidismo, Lupita. Sí es, doctor. Pues muchísimas gracias. Y sí, efectivamente nos pueden llamar al 5516-40164 para que nos hagan llegar sus preguntas, sus dudas. Y recuerden, el doctor Iván Díaz Meneses les dará toda la indicación e información para que ustedes puedan hacerse cualquier tipo de estudio que requieran de medicina nuclear a lo largo y ancho de todo México. Y bueno, pues continuamos con la siguiente pregunta que para nosotros es súper interesante. Y bueno, sin olvidar que estamos hablando del hiperparatiroidismo, diagnóstico con medicina nuclear e imagen molecular. Y la siguiente pregunta es, ¿qué es el hiperparatiroidismo, doctor? Súper interesante. Ya nos Pues, dio el antecedente. ya para que entiendan un poquito la explicación. Entonces, miren, el hiperparatiroidismo, pues es una función de la hormona, de las glándulas paratiroides, pero incrementada. Así como hablamos de hipertiroidismo, donde decimos es que en el hipertiroidismo la función de la tiroides está incrementada, en el hiperparatiroidismo es exactamente lo mismo. Es una función incrementada de las glándulas paratiroides que se acompaña generalmente de un incremento en la secreción, en la síntesis y la secreción de la paratormona con su consecuente efecto metabólico, efecto biológico, ¿no? De los cuales, bueno, pues ya hablamos un poquito de los signos y síntomas, son pues bastante inespecíficos. Yo creo que una buena recomendación sería que siempre que se hagan sus chequeos incluyan análisis de electrolitos séricos, de calcio, fósforo, sodio, potasio, porque como lo decíamos, ¿no? A veces los síntomas son ambiguos o no te señalan claramente una función y el hiperparatiroidismo es un diagnóstico de laboratorio, Lupita. O sea, como lo notamos, los síntomas son un tanto complicados, ¿no? A lo mejor ya cuando los vemos en su conjunto y cuando son muy floridos, muy notorios, a lo mejor pues es un diagnóstico meramente clínico, pero lo cierto es que la mayoría de las veces, la gran mayoría de las veces el diagnóstico es un diagnóstico en donde la evidencia del laboratorio, es decir, de hacerse un análisis de sangre donde checamos calcio, fósforo, cloro, potasio y sodio,
Cuando encontramos alteraciones se llega al diagnóstico de hiperparatiroidismo. Pues básicamente lo que se encuentra es un calcio elevado con un fósforo que puede estar bajo o no. Generalmente pues, se requiere que esté bajo o esté en límites normales bajos, pero lo principal es que el calcio esté elevado, pero, aquí viene lo importante, tiene que ser en compañía o en sincronía de una elevación de la paratormona. Si tú tienes un calcio elevado, pero no tienes una paratormona elevada, pues lo más probable es que tú o que la persona no tenga hiperparatiroidismo. Por eso se tienen que hacer siempre las determinaciones de paratormona, ¿no? Pero pues es algo razonable, pues primero hacerse los electrolitos. Si los electrolitos salen normales, pues bueno, ya no hay como que tanta necesidad de hacerse la paratormona, ¿no? Pero cuando detecten ustedes calcios elevados o bajos, siempre es recomendable hacerse una paratormona y consultar con un endocrinólogo. No crean que se me olvidó. Es importante que consulten con un endocrinólogo, porque estas alteraciones las manejan, pues, entre otros especialistas, los endocrinólogos, que son los expertos en las glándulas endocrinas, y también los cirujanos de cabeza y cuello. Ahorita vamos a ver por qué. Bueno, entonces, tenemos un diagnóstico de hiperparatiroidismo que ya dijimos, ¿no? Con unos análisis evidenciando una paratormona elevada, con calcio elevado y fósforo bajo, pues ya está, tenemos el hiperparatiroidismo. Y bueno, hay diferentes tipos de hiperparatiroidismo. En este caso, bueno, es primario, secundario y terciario, ¿no? En el primario, pues, el problema está localizado primariamente en las glándulas paratiroides. En el secundario, pues como su nombre lo dice, es como un mecanismo que trata de compensar uno de los efectos o de los sitios en donde se da el intercambio y el equilibrio de el calcio, que es el riñón. Cuando el riñón disfunciona, como dijimos que el riñón tiene una función importante en el equilibrio del calcio, pues eso hace que todo el sistema se altere, ¿no? Porque se mandan señales de que algo está pasando que se debe de corregir, ¿no? Se empieza a ver niveles anormales de calcio porque el riñón no está funcionando bien y bueno, entonces empieza a haber un hiperparatiroidismo secundario. En el hiperparatiroidismo terciario es cuando se profundiza aún más esta disfunción en la actividad del riñón por controlar los niveles de calcio, de modularlos, y es generalmente pacientes que tienen una insuficiencia renal crónica. En la insuficiencia renal crónica, ¿cuál es el problema con la hemostasis del calcio o el equilibrio del calcio? Que ya no se produce vitamina D, por eso ya la absorción de calcio es deficiente, hablamos de la vitamina D hace rato, y el calcio pues ya también pierde el riñón esa capacidad de regular cuánto calcio hay en el cuerpo, ¿no? Y entonces esto hace que las paratormonas pues lleguen a una función alterada en donde pues ya no hay como que una regulación adecuada y empiezan a tener un funcionamiento anormal pero autónomo, ya no regulado por los niveles de calcio en la sangre, ¿no? Y estas disfunciones pues obviamente que afectan pues todo lo que sabemos que tiene que ver con el metabolismo del calcio. Por supuesto, el esqueleto pues también está afectado, Lupita. Entonces, esto es importante, ¿no? Porque muchas veces nos fijamos mucho en la parte del esqueleto. Entonces, el hiperparatiroidismo, nos vamos a centrar generalmente, el secundario y el terciario tienen un tratamiento médico. ¿Qué quiere decir? Que no incluye el que se tenga que remover algún tejido que está funcionando de más. Pero el primario, que es, pues podemos decir que es el más común en gente que no tiene problemas renales, el hiperparatiroidismo primario, su tratamiento es quirúrgico. Y aquí es donde el tratamiento médico no es un tratamiento definitivo. Generalmente el tratamiento definitivo para un hiperparatiroidismo primario es el quirúrgico. El hiperparatiroidismo primario, ya regresándonos, como lo mencionaste en la introducción, es mayoritariamente producido por adenomas. ¿Qué es un adenoma? Es, para que me entiendan, un tumor no canceroso que tiene la capacidad de secretar sustancias, entre ellas hormonas.
Eso es para fines operacionales y conceptuales un adenoma. Y si tenemos un adenoma que se origina en la paratiroides, pues lo que va a producir va a ser paratormona, ¿no? Entonces, si va a producir paratormona de manera incrementada y adicional a la paratormona que se está produciendo en condiciones normales, pues vamos a tener una función incrementada de la paratiroides y vamos a tener hiperparatiroidismo. Y estos adenomas, pues es la causa principal de esta enfermedad. En el hasta 80-85% de los casos se debe a un adenoma único. Recordemos que normalmente hay 4. Entonces hay que ir a localizar la glándula que está actuando de más. Pero no es en todos los casos. Hay una proporción menor, aproximadamente el 10%, en donde pueden ser 2 adenomas o 3 adenomas y hay que detectarlos. Porque recuerden que el tratamiento es quirúrgico y tienen que ir a quitar el tejido. Y créanme que algo muy complicado es que un cirujano de cuello, de cabeza y cuello, diseque el cuello, manipule el cuello y después volver a entrar. Es complicadísimo. Por eso tienen que remover todo el tejido hiperfuncionante en el primer intento, porque volver a entrar a un cuello operado no es cosa sencilla, ¿no? Y entonces, pues no podemos nosotros tener una planeación preoperatoria de hacia dónde tiene que ir el cirujano a quitar específicamente, si la de arriba de la derecha o la de abajo de la izquierda, si tiene que quitar una o tiene que quitar 2. Para eso sirven mucho los estudios de medicina nuclear e imagen molecular para definir un plan quirúrgico. Ahora, si ustedes se dieron cuenta y si pusieron atención, yo me tomé un momento para explicarles el concepto de tejido ectópico. Y aquí es donde entra también algo muy, muy importante. Pues resulta que tú puedes tener una paratiroides ectópica, es decir, que no se localiza, anexa a la glándula tiroides, que es donde sabemos que pueden estar las paratiroides, y puedes tener también glándulas paratiroides supernumerarias. En vez de tener 4, pues puedes tener 5. Y la quinta puede ser ectópica. O puedes tener 3 en un lugar normal y las otras 4, y la que resta, perdón, puede estar ectópica. Y las glándulas paratiroides ectópicas sabemos que se localizan en una región anatómica bien característica. Y esa región anatómica es la que va de aquí del cuello hasta hasta el nivel de la arteria aorta, es decir, puede estar en esta parte del cuello y en la parte del tórax superior. Y ahí es donde puede haber una glándula ectópica. Y esa glándula ectópica puede ser la causante del hiperparatiroidismo. Entonces, eso es muy, muy importante, la localización de la glándula hiperfuncionante, porque, como les dije, si bien es cierto, el laboratorio con las determinaciones de calcio, fósforo y paratormona nos dan un diagnóstico, no nos dicen cuál es la responsable. Y es ahí donde se utiliza la medicina nuclear y la imagen molecular. A veces hay otros métodos de imagen que sí te pueden orientar, ¿no? Por ejemplo, es común también que a los pacientes se les haga ultrasonido, pero no todas las glándulas están grandotas, no todas están dismórficas, y además el hecho de que tengan una anomalía tampoco es una garantía al 100% de que esa glándula sea la responsable. Es probable, pero no es una garantía. Y como les dije, pues es muy importante que su cirujano entre a ver cuál va a quitar con la mayor evidencia de que realmente lo que va a quitar es lo que necesita ser extirpado y que no va a haber la necesidad de volver a entrar a ese cuello. Entonces es muy importante que cuando ustedes tengan este problema, pues sí, traten de que el protocolo completo de imagen se lleve a cabo. Y el protocolo completo de imagen incluye estudios de medicina nuclear e imagen molecular, aparte de los ultrasonidos, aparte de las tomografías, aparte de los estudios de radiología. Un estudio que es muy, pero muy importante para definir el plan quirúrgico es el estudio de medicina nuclear e imagen molecular. Ahorita vamos a hablar qué estudios son esos. Entonces, tenemos nosotros pues tenemos que localizar, tenemos que ubicar cuál es la glándula que está funcionando de una manera anómala y si es una glándula o son 2 glándulas, si están en su localización normal o no.
Otra causa de este hiperparatiroidismo puede ser en pacientes que puedan tener una hiperplasia de las glándulas paratiroides. Estas hiperplasias quiere decir que incrementa el número de células dentro de las glándulas tiroides, pero sin llegar a formar un adenoma, es decir, las células se multiplican, pero no es una multiplicación, digámoslo así, que forma un tumor. El concepto de tumor no necesariamente es maligno, ya lo expliqué. Entonces, una hiperplasia es un incremento en el número de las células. Entonces, hay una enfermedad, ahorita que hablaste de las enfermedades raras, Lupita, aprovechando, pues, hay enfermedades raras como la neoplasia endocrina múltiple. La neoplasia endocrina múltiple es una enfermedad en donde hay hiperparatiroidismo, pero no debido a un adenoma, sino debido principalmente en la mayoría de los casos a una hiperplasia que se puede acompañar junto con alteraciones y tumores o lesiones en la tiroides, en el páncreas, en las glándulas suprarrenales y en la hipófisis. Por eso es neoplasia endocrina múltiple. Neoplasia, nuevamente, neoplasia se puede tomar como un sinónimo de tumor. Una neoplasia es una neoformación. Ajá. Y no necesariamente indica cáncer. O sea, hay neoplasias que no son cáncer, que no son malignas. Entonces, cuando tú tienes diferentes neoplasias, es decir, crecimientos anormales que tienden a ser tumorales en estas diferentes partes del cuerpo, en un conjunto de la neoplasia endocrina múltiple, pues es algo que también se tiene que atender y es algo de lo que quizá hablemos en otro programa, porque si no, no vamos a acabar este tema. Pero lo que quiero que sepan es que en el contexto de las enfermedades raras, pues también tenemos una patología de las paratiroides, ¿no? En donde pues encontramos afectación en la paratiroides junto con afectaciones en otros órganos, en otras glándulas endógenas. Entonces es muy importante ver cómo está funcionando la paratiroides, porque eso nos puede dar a paso a encontrar algunas otras cosas. No digo, ojalá y que nadie tenga necesidad de esto, pero siempre es bueno saberlo como pacientes, porque a veces pensamos que ya no hay nada más que se pueda hacer en la indagatoria o en tratar de conocer qué es lo que tiene el paciente y bueno, pues en realidad sí es factible en algunos casos, ¿no? Los pacientes se tienen que hacer partícipes activos, responsables activos de sus enfermedades y eso empieza con la educación, por eso es muy bueno que tengamos nosotros la posibilidad, Lupita, de hacer barras de medicina educativa, porque para eso son. Justo esta parte es lo que dicen, hemos aprendido a preguntar, porque no podemos preguntar lo que no sabemos. Entonces, justo esta parte es muy importante para nosotros, que colaboren, que sumen. Hay muchísimas preguntas, pero lo vamos a dejar pendiente, lo vamos a ir subiendo en el Facebook. Y bueno, pues desde luego agradecer muchísimo a Gammagrafía e Inmunoanálisis. Ellos se encuentran en Cuernavaca, Morelos. Y nos vamos rapidísimo, doctor, a las noticias. Platíquenos de este gran evento, por favor. Sí, bueno, pues el del 18 al 20 de marzo se va a llevar a cabo el Congreso Mexicano de Medicina Nuclear e Imagen Molecular. Después de 2 años volvemos a la participación presencial. Yo voy a tener el honor y el placer de compartir un tema de neurociencias acerca de la imagen de la neurodegeneración. Nosotros con los radiotrasadores podemos visualizar algunos rasgos que nos hablan de la neurodegeneración entendida como la muerte de neuronas. Entonces, eso es algo que tenemos en las noticias, Lupita. Y otra noticia que me da mucho gusto es que sigue la colaboración con nuestros colegas en África, en Nigeria. Empezamos a colaborar, a apoyar a la atención clínica en aquel país que quizá algún día pues va a tener el gusto de conocer, ¿no? Pero es bonito que podamos tener este tipo de enlaces, este tipo de colaboraciones también. Recuerda que tenemos colaboraciones con gente de Sudáfrica, con gente de Colombia, con gente de otros países. Entonces, esto es algo que, bueno, pues los días actuales, los tiempos que vivimos ahora, pues nos lo permiten. Bien, doctor. Y bueno, pues saben ustedes, estamos platicando del hiperparatiroidismo, diagnóstico con medicina nuclear e imagen molecular. Y pues gracias Gammagrafía Inmunoanálisis, desde luego desde
Cuernavaca, Morelos. Y bueno, pues platíquenos del aniversario, doctor, del Instituto Nacional de Neurología. Este comentario no lo podemos dejar de lado. Sí, Lupita, fíjate que son 58 años lo que cumplió el aniversario. Yo creo que es algo que es muy, muy relevante, ¿no? Porque realmente se ha hecho una labor muy buena, una labor en pro del estudio y la atención de padecimientos cerebrales. Y esto es importante, pues, porque las enfermedades neurológicas son enfermedades que sí son complicadas, Lupita, porque muchas de ellas, por la misma naturaleza de las neuronas, pues como que son irreversibles, como que no se pueden detectar tan temprano como quisiéramos, pero estas cosas están cambiando, ¿no? Poco a poco nos hemos ido acercando hacia mejores diagnósticos, nos hemos ido acercando hacia diagnósticos más tempranos, más precisos, y es muy probable que con el tiempo nos acerquemos a tratamientos en donde de una detección temprana venga una curación o el de tener una enfermedad progresiva. Entonces, pues todas esas cosas lo hacemos en el Instituto Nacional de Neurología, que tiene 58 años. El PET, la unidad de imagen molecular, que es donde yo estoy adscrito, va a cumplir, empezó en el 2013, va a cumplir pues 9 años este año, que ya llevamos haciendo estudios de medicina nuclear e imagen molecular aplicada al cerebro. Entonces eso es algo que nos da mucho, mucho gusto compartirles, el hecho de que en nuestro país hay instituciones que se dedican de una manera muy benéfica para la salud de los mexicanos y especialmente en esta que es en el estudio de las enfermedades cerebrales, ¿no? Neurológicas, psiquiátricas, neuroquirúrgicas. Y bueno, deseamos lo mejor para el instituto, que cada vez vengan tiempos mejores y que pues las cosas siempre nos lleven hacia la mejora continua, Lupita. Sí es, doctor. Y bueno, pues como siempre es un placer, un deleite escucharlo, pero casi estamos contra el tiempo. Sí, Platíquenos, doctor, ¿qué radioatrasadores se usan para estos estudios? sí, mira, Lupita, es importante aquí entender algo. Estos retrotrasadores están de disponibilidad en todos los estados de la República. O sea, no hay como que aquí en este caso, fíjate, no hay de que es que tengo que viajar en avión para trasladarme y hacerme este estudio. No, pues este estudio se lo pueden hacer en cualquier ciudad capital de pues un estado grande, ¿no? Bueno, creo que por ahí, bueno, no, de hecho sí, sí es factible. Debe decir, creo que por ahí hay algún estado que no se ha sumado a la cuestión de la medicina nuclear, pero parece que sí están todos, ¿no? Entonces, estos estudios se pueden hacer, por supuesto, en Cuernavaca, se pueden hacer en Chiapas, en Tuxtla, se pueden hacer en Mérida, se pueden hacer en Campeche, en Veracruz, o sea, aquí afortunadamente la distribución y la disponibilidad del radiotrazador y los equipos de medicina nuclear pues es amplia. Entonces, pues sí es un estudio que se puede hacer, sobre todo el estudio en donde usamos un radiotrazador que se llama MIBI o CESTA-MIBI. Ajá. Este radiotrazador lo que hace, pues, mediante cuestiones bioquímicas, mediante cuestiones moleculares, pues se pega, se une a estas células que están trabajando de más en las hormonas, en las glándulas paratiroides. Entonces, como dijimos que lo que nosotros tenemos que encontrar era una glándula que estuviera funcionando de más, el hecho de que este radiotrazador se acumule y sea captado por una de estas glándulas, pues hace que la evidencia señale hacia que esa es la glándula responsable. Entonces, por eso les decía, este estudio nos ayuda a encontrar cuál es la glándula que está provocando el problema, ya sea la de arriba de la izquierda, la de abajo de la derecha, etcétera, o que es una o que es dos. Haz de cuenta que este radiotrazador hace un marcaje radiactivo de la glándula que funciona. Además, porque te dije que eso no se puede hacer con los análisis de sangre. Para eso están los análisis imagenológicos de medicina nuclear e imagen molecular. A veces los de radiología tampoco lo logran. Entonces, se tiene que hacer un estudio de medicina nuclear e imagen molecular. Pero a veces también, como te dije, hay que encontrar una glándula ectópica. Y encontrar una glándula ectópica no es tan sencillo, Lupita, sobre todo si son pequeñitas.
a pesar de que es una región anatómica no tan grande, el problema es que este tejido ectópico pues puede ser un tanto poco llamativo en la imagen morfológica. Pero cuando tú le añades y buscas mediante criterios funcionales, tú puedes detectar estos sitios ectópicos. Y puedes detectar si estos sitios ectópicos están más hacia el tórax o están más hacia la base de la lengua. Y eso es muy importante porque es una planeación quirúrgica. Entonces, los estudios con MIBI están disponibles en todo el país, en cualquier gabinete de medicina nuclear e imagen molecular los pueden encontrar y nos sirve. Hay otro tipo de estudio que es con un radiotrazador que se llama fluoropolina, se hace mediante la técnica de medicina nuclear e imagen molecular de tomografía por emisión de positrones, o sea, el PET, el PET-CT. Y bueno, tiene también este radiotrazador fluoropolina mediante procesos fisiológicos bioquímicos, la particularidad de poderse unir a esas células en la glándula paratiroides que están haciendo que se produzca paratormona excesiva por una actividad incrementada y anormal de estas células. De tal manera que pues podemos abordarlo con dos radiotrazadores, ya mencionamos uno, el MIBI, Sestamibi, que está ampliamente disponible, o la fluorocolina, que fíjate que penosamente yo traté de conseguir fluorocolina en estas semanas y penosamente había en México y ya no hay. Entonces, son cosas que pasan, ¿no? En la medicina nuclear, a veces por desconocimiento, a veces por la cuestión de que los estudios no se solicitan, pues la síntesis de las moléculas cae en desuso, ¿no? Y volverlo a echar a andar, pues como cuesta trabajo. Entonces, pero bueno, pues también se pueden hacer estos estudios con fluorocolina, pero ahorita no tenemos disponibilidad hasta nuevo aviso, hasta que, bueno, los proveedores quienes fabrican la fluorocolina, bueno, nos den ojalá la buena noticia de que ya tenemos nuevamente disponibilidad de fluorocolina en México, pero pues tenemos el Sestamibi que se hace en estudios de gammagrafía de paratiroides, que se pueden hacer también tridimensionales mediante la adquisición de SPECT-CT, ¿no? Entonces, y como les dije, pues estos estudios se pueden encontrar en toda la República Mexicana, no necesitan una preparación tan estricta, pues básicamente pues presentarse, el estudio dura aproximadamente 2 horas en la adquisición de imágenes, se toman imágenes del cuello, no duele, es un estudio bastante amigable, pero sí que nos permite obtener información muy, pero que muy importante. Y ya les expliqué por qué es importante, ¿no? La planeación quirúrgica. Entrar nuevamente a un cuello operado es complicado, entonces tienen que tener todas las evidencias para que el cirujano se asegure de que realmente va a ir a quitar lo que va a tener que quitar y no va a haber necesidad de volver a entrar, porque puede pasar, ha pasado que entran, quitan y sucede que la paratormona sigue elevada. Entonces es un gran problema. O sea, porque pues no se supone que con la cirugía la paratormona se iba a normalizar y no sucedió eso. Entonces tenemos que encontrar la causa. Entonces, para evitar en la medida de la posible que sucedan esas cosas, pues es recomendable que el cirujano de cabeza y cuello entre con toda la información, toda la evidencia para ir, como quien dice, más a la segura. Entonces, pues, esos son las razones que usábamos, Lupita. Esos son los sitios en donde se pueden hacer los estudios, básicamente en cualquier parte de México, como tú bien lo has dicho, nosotros con todo gusto podemos pues asesorar, ¿no?, a las personas hacia dónde dirigirse. Sí, el doctor, y justamente, bueno, pues nos dicen y nos preguntan muchísimo, desde luego esto es un trabajo en equipo, un equipo multidisciplinario de especialistas, pero esta parte y este conflicto de cómo solicitar estos estudios, tanto del médico general o a veces de los especialistas que no van totalmente direccionados para que puedan ser solicitados. Y pues agradecemos muchísimo a Gammagrafía e Inmunoanálisis, Gabinete de Medicina Nuclear e Imagen Molecular, que se encuentra en Cuernavaca, Morelos. Con muchísimo gusto les vamos a dar todos los detalles y vamos a estar hablando prácticamente estos 5 próximos meses y todo va a ir relacionado con esta glándula tan interesante que tiene
tantas ramas que nos tienen que explicar, así es de que muchísimas gracias por habernos acompañado. Les recordamos las redes sociales del doctor, cualquier dato adicional que ustedes requieran, 5516-40164. Y bueno, pues llegamos prácticamente al final, doctor. Estamos muy contentos, hay muchísimas preguntas. Gracias por acompañarnos un martes más. Y esto es La Barra de la Medicina Educativa. ¿Justamente para qué? Para caminar de la mano con ustedes. Muchísimas gracias, doctor. ¿Qué nos deja de despedida? Pues simplemente agradecerles, Lupita, el favor de la atención. Espero que estas pláticas las disfruten ustedes tanto como yo disfruto prepararlas y estar en los micrófonos con todos ustedes. De verdad que hemos hecho un trabajo muy ameno, muy cordial. Siento yo que hemos tenido puentes de comunicación y de acercamiento, Lupita, y eso es muy satisfactorio. Muchas gracias. Esperamos que nos sintonicen o nos vean la próxima semana. Así es, doctor. Muchísimas gracias. El doctor Díaz Meneses, experto titular de este espacio, y Guadalupe Mayorga se despiden. Hasta la próxima. Buenas noches.